Has cruzado la puerta hacia un sitio donde nadie duerme del todo y donde algunas voces jamás se apagan. Si quieres seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo estás esta noche. Tal vez no seas el único despierto. En Veracruz hay historias que las abuelas cuentan para advertir a la gente. Historias sobre el monte, sobre los chaneques, sobre lo que pasa cuando te adentras demasiado sin respeto. Muchos piensan que son solo cuentos para asustar. Esta historia es diferente. Es sobre algo que pasó de verdad hace 15 años en un pueblo cerca de Xalapa. Sobre un joven que se perdió en el monte y lo que le pasó ahí. Sobre cómo regresó diferente. Mi tía vive en ese pueblo. Ella conoció al joven y a su familia. Vio todo lo que pasó. Si alguna vez piensan que los chaneques son solo leyendas, que el monte es solo árboles, esta historia les va a mostrar que hay más, que hay cosas ahí que no entendemos, y que algunas personas tienen la sensibilidad para ver cosas que otros no pueden, o no quieren. Mi tía se llama Socorro. Tiene 60 años y ha vivido toda su vida en el mismo pueblo en las montañas de Veracruz. Un pueblo pequeño rodeado de cafetales y monte. Me contó esta historia cuando fui a visitarla el año pasado. Me la contó como advertencia, para que entendiera que el monte no es un lugar para tomarse a la ligera. Carlos tenía 22 años cuando pasó todo esto. Acababa de regresar de la ciudad después de estudiar en Xalapa. Había vuelto para ayudar a su familia con la parcela de café. Era hijo de don Manuel y doña Lupe, gente trabajadora y respetada en el pueblo. Carlos era un joven normal, alegre, educado, siempre ayudando en la casa. Un sábado por la tarde, Carlos le dijo a su mamá que iba a caminar al cafetal para revisar las plantas. Era algo que hacía seguido desde que regresó, tratando de aprender el negocio familiar. Doña Lupe le dijo que no se tardara, que iba a preparar la comida. Carlos salió con machete en mano, como todos los que van al monte. Pasó 1 hora, luego 2. Doña Lupe empezó a preocuparse. Carlos siempre regresaba antes de comer. Le dijo a don Manuel que estaba arreglando unas herramientas. Don Manuel fue al cafetal a buscarlo. No lo encontró. Revisó todo el cafetal. Llamó a Carlos a gritos. Nada. Era extraño. Carlos conocía bien esos terrenos. No podía haberse perdido ahí. Don Manuel fue más adentro, hacia el monte. Buscó durante horas. Cuando empezó a oscurecer, regresó al pueblo a pedir ayuda. Para la noche, medio pueblo estaba buscando a Carlos, con lámparas, machetes, perros. Buscaron toda la noche. Nada. Era como si el monte se lo hubiera tragado. Al día siguiente llegó más gente. Autoridades de Xalapa, equipos de búsqueda. Revisaron todo el monte cercano. Nada. Ni rastro del joven. Su machete apareció tirado en un camino, pero nada más. Pasaron 3 días. La familia estaba destrozada. Doña Lupe lloraba sin parar. Don Manuel apenas dormía, solo buscaba. Todo el pueblo estaba afectado. Carlos era querido por todos. No tenía sentido que un joven de 22 años, que conocía el monte, simplemente desapareciera así. El 4.º día, una señora mayor del pueblo, doña Chole, fue a hablar con don Manuel. Doña Chole era curandera. Sabía de estas cosas. Le dijo a don Manuel que ella sabía qué le había pasado a Carlos, que los chaneques se lo habían llevado. Don Manuel quería creer que era imposible, pero estaba desesperado. Le preguntó qué podía hacer. Doña Chole le dijo que tenía que ir al monte, al lugar donde los chaneques vivían. Tenía que pedirles que devolvieran a su hijo, pero que tenía que ir preparado, con ofrendas, con respeto. Esa misma tarde, doña Chole preparó todo. Hizo ofrendas de comida, copal para quemar, flores, cacao. Le dijo a don Manuel que tenía que llevar también algo de Carlos, una camisa que usara mucho, para que los chaneques supieran de quién estaban hablando. Fueron al monte. Doña Chole, don Manuel, doña Lupe y mi tía Socorro, que se ofreció a acompañarlos. Caminaron hasta llegar a una parte del monte muy adentro, una parte donde había árboles muy viejos, piedras grandes, un lugar que se sentía diferente. Doña Chole hizo una ceremonia. Puso las ofrendas en el suelo.
Quemó el copal, habló en voz alta, pidiendo a los chaneques que devolvieran al joven, que la familia lo necesitaba, que no les pertenecía. Don Manuel y doña Lupe lloraban mientras doña Chole hacía la ceremonia. Mi tía dice que ella sentía algo raro en ese lugar, como si hubiera muchos ojos observándolos, como si estuvieran rodeados de cosas que no podían ver. Cuando terminó la ceremonia, doña Chole les dijo que regresaran a casa, que dejaran las ofrendas ahí, que los chaneques iban a decidir si devolvían al joven o no, que no había nada más que pudieran hacer. Regresaron al pueblo. Esa noche nadie en la familia durmió, esperaban, rezaban. Al día siguiente, en la mañana, pasó algo que nadie esperaba. Don Manuel se despertó con un ruido en el patio, salió a ver, y ahí, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, estaba Carlos. El joven estaba sucio, con la ropa rota, descalzo. Su cara tenía rasguños, pero estaba vivo. Don Manuel gritó. Doña Lupe salió corriendo. Abrazaron a Carlos. El joven temblaba. Decía cosas sin sentido, que quería ir a casa, aunque ya estaba en casa. Lo metieron a la casa. Lo revisaron. No tenía heridas graves, solo rasguños en los brazos y piernas, los pies lastimados como si hubiera caminado mucho. Pero estaba vivo. Estaba de regreso. Llamaron al doctor del pueblo. El doctor lo revisó. Dijo que estaba deshidratado, exhausto, pero básicamente bien, que era un milagro, que 5 días perdido en el monte y el joven estaba casi ileso. Pero había algo raro en Carlos. No hablaba mucho, miraba al vacío. Cuando le preguntaban dónde había estado, solo decía que con ellos, que había estado con ellos. Le preguntaban quiénes. Él decía que los guardianes del monte, los seres pequeños que vivían ahí. Al principio pensaron que estaba confundido, que había alucinado por el hambre y el miedo. Pero Carlos insistía. Decía que había estado con los guardianes del monte, que lo habían cuidado, que le habían dado de comer frutas y raíces, que le habían mostrado partes del monte que nadie conocía. Le preguntaron cómo eran esos seres. Carlos dijo que eran pequeños, del tamaño de un brazo, que parecían hechos de la misma tierra y hojas del monte, que sus ojos brillaban en la oscuridad, que hablaban en un idioma que él no conocía pero que de alguna forma entendía. Don Manuel y doña Lupe se miraron. Sabían lo que eso significaba. Los chaneques. Carlos había estado con los chaneques. Fueron con doña Chole. Le contaron lo que Carlos decía. Doña Chole no se sorprendió. Les dijo que sí, que los chaneques se habían llevado al joven, que lo habían tenido con ellos esos 5 días, que lo habían cuidado, por eso estaba bien, pero que también habían querido quedárselo, que solo lo devolvieron porque ella hizo la ceremonia y porque las ofrendas fueron buenas. Pero les advirtió algo. Les dijo que Carlos había estado con los chaneques, que había visto su mundo, que eso lo había cambiado, que ya no sería completamente el mismo, que parte de él se había quedado en el monte con ellos. Los papás de Carlos no entendían bien qué quería decir, pero pronto lo descubrirían. Carlos sí había cambiado. Ya no era el joven alegre y sociable de antes. Ahora era callado, distante. Pasaba horas mirando hacia el monte. A veces hablaba solo, como si platicara con alguien que no estaba ahí. Cuando le preguntaban con quién hablaba, se quedaba callado o decía que con nadie, y empezó a desaparecer. No por días, por horas. Sus papás lo buscaban y lo encontraban en el cafetal, sentado en cuclillas entre las plantas, con las manos en la tierra, como escuchando algo. O lo encontraban en el borde del monte, inmóvil, mirando entre los árboles. Doña Lupe empezó a preocuparse de nuevo. No podía vigilarlo como antes. Ya era un hombre adulto, pero veía que algo no estaba bien. Carlos ya no quería comer en la casa. Prefería frutas, raíces, cosas que traía del monte. Decía que sabían mejor, que eran más puras. De noche era peor. Carlos no dormía en su cama. Lo encontraban dormido en el patio, sobre la tierra, mirando hacia las estrellas. O despierto, caminando descalzo hacia el monte. Cuando lo detenían, parecía despertar de un trance. No recordaba haber salido. La familia estaba desesperada.
Tenían a su hijo de vuelta, pero era como si solo fuera su cuerpo. Su mente, su alma, parecían estar todavía en el monte. Doña Chole les dijo que eso pasaba a veces, que los chaneques, cuando se llevaban a alguien y lo regresaban, dejaban una marca. La persona quedaba conectada a ellos. Parte de su espíritu se quedaba con ellos. Y los chaneques seguían llamándola, queriendo que regresara. Les dijo que había que hacer otra ceremonia, una ceremonia de limpia, para cortar esa conexión, para que Carlos pudiera ser completamente humano otra vez. Hicieron la ceremonia una semana después de que Carlos regresó. Doña Chole la hizo en la casa. Limpió a Carlos con hierbas, con huevo, con copal. Rezó durante horas. Le habló a los chaneques. Les dijo que ya habían devuelto al joven, que ahora tenían que dejarlo ir completamente. La ceremonia fue intensa. Carlos resistía, como si una parte de él no quisiera que lo limpiaran. Sudaba, temblaba. Doña Chole siguió con la ceremonia. No paró aunque el joven luchaba contra algo invisible. Cuando terminó, Carlos se quedó dormido profundamente. Durmió casi un día entero. Cuando despertó, parecía más calmado, más presente, como si finalmente hubiera regresado completamente. Los días siguientes fueron mejor. Carlos ya no intentaba irse al monte todo el tiempo. Ya no hablaba solo con tanta frecuencia. Empezaba a ser más como antes. Sus papás respiraron aliviados. Pensaron que finalmente todo había terminado. Pero no había terminado. Solo estaba empezando. Carlos intentó retomar su vida. Ayudaba en el cafetal, hablaba con los vecinos, parecía más normal. Pero algo había cambiado en él que no se podía cambiar de vuelta. Empezó a saber cosas que no debería saber. Sabía cuándo iba a llover aunque el cielo estuviera despejado. Podía encontrar agua en lugares donde nadie más podía. Sabía qué plantas eran medicinales y para qué servían sin que nadie se lo hubiera enseñado. Era como si el monte le hablara, le enseñara. La gente empezó a notar. Algunos venían a pedirle consejos. Si alguien perdía algo en el monte, le preguntaban a Carlos. Él les decía dónde buscar y lo encontraban. Si alguien necesitaba una hierba específica, Carlos sabía exactamente dónde crecía, pero otros empezaron a tenerle miedo. Decían que Carlos no era completamente humano ya, que tenía algo de chaneque en él. Algunas personas del pueblo empezaron a evitarlo, a hablar de él en voz baja. Carlos lo notó. Se volvió más solitario. Pasaba más tiempo en el monte que en el pueblo. Y cuando estaba solo en el monte, mi tía dice que lo veía hablar con el aire. Lo veía escuchar atentamente como si alguien le hablara. Lo veía tocar los árboles con reverencia, como si fueran viejos amigos. Doña Lupe y don Manuel sufrían viendo esto. Su hijo estaba vivo, estaba con ellos, pero era como vivir con alguien que tenía un pie en dos mundos, el mundo humano y el mundo de los chaneques. Doña Chole dijo que Carlos se había convertido en algo entre humano y chaneque, que los chaneques lo habían marcado, que le habían dado dones, pero que esos dones venían con un precio, el precio de nunca pertenecer completamente al mundo humano otra vez. Carlos creció con esa realidad. Cuando pasaron los años ya había aceptado lo que era, sabía que era diferente, que nunca sería como antes, pero había encontrado paz con eso. Mi tía dice que Carlos, ahora de 37 años, vive todavía en el pueblo. Trabaja como guía, lleva a gente al monte, muestra las plantas, los animales, los lugares sagrados. Conoce el monte mejor que nadie, porque los chaneques le enseñaron, porque todavía habla con ellos. La gente del pueblo ya se acostumbró, ya no le tienen miedo, lo respetan, saben que Carlos es especial, que tiene una conexión con el monte que otros no tienen, y cuando alguien se pierde en el monte, llaman a Carlos, porque él siempre puede encontrarlos. Los chaneques le dicen dónde están, pero mi tía me advirtió. Me dijo que aunque Carlos encontró una forma de vivir con su don, no fue fácil, que pasó años sintiéndose solo, diferente, sin pertenecer a ningún lado, que sus papás sufrieron mucho viendo a su hijo vivir entre dos mundos, y que todo empezó porque un joven se adentró demasiado en el monte, porque los chaneques lo vieron y decidieron llevárselo, porque en el monte hay cosas que la gente de ciudad no entiende, cosas antiguas,
seres que han estado ahí desde mucho antes que nosotros. Me dijo que por eso hay que entrar al monte con respeto, que no es un lugar para tomarse a la ligera, que los chaneques protegen el monte y que a veces eligen a alguien para que sea puente entre su mundo y el nuestro. Me mostró fotos de Carlos, un hombre de 37 años, delgado, curtido por el sol, con ojos oscuros que miran de forma intensa, como si vieran más allá. En las fotos está en el monte, rodeado de árboles, y si miras con cuidado, en las sombras detrás de él, a veces puedes ver formas, cosas pequeñas que no deberían estar ahí. Los chaneques, todavía con él, todavía cuidándolo, todavía enseñándole. Mi tía me dijo que Carlos le contó algo hace poco. Le dijo que a veces se pregunta qué habría pasado si se hubiera quedado con los chaneques, si hubiera aceptado vivir con ellos en el monte completamente. Le dijeron que hubiera podido quedarse, que hubiera sido parte del monte para siempre, pero que eligió regresar, eligió a su familia, y ahora vive con las consecuencias de esa elección. Vive en el mundo humano pero con una parte de él todavía en el monte, con los chaneques todavía en su vida, todavía hablándole, todavía enseñándole. Esta es la historia que mi tía me contó. La historia de Carlos, el joven que se perdió en el monte, el joven que regresó pero nunca completamente. No es una historia con final feliz en el sentido tradicional. Carlos está vivo, tiene una vida, ayuda a la gente, pero paga un precio todos los días. El precio de ser diferente, de ver cosas que otros no ven, de escuchar voces que otros no escuchan, de vivir sabiendo que nunca será completamente humano porque los chaneques dejaron su marca en él. Y es una advertencia para todos los que se acercan al monte. Los chaneques son reales, protegen el monte, y a veces eligen a alguien. Y si te eligen, aunque regreses, nunca regresarás completamente. Siempre se quedan con una parte, siempre dejan una marca, y esa marca dura para siempre. Por eso hay que entrar al monte con respeto. Por eso hay que entender que no es solo tierra y árboles. Es un lugar sagrado, habitado por seres antiguos, y esos seres tienen sus propias reglas. Porque si los chaneques deciden llevarte aunque sea por 5 días, esos 5 días pueden cambiar toda una vida. Hay cosas que es mejor dejarlas en manos del tiempo, dejar que la vida se encargue de las injusticias. Pero cuando el dolor es muy grande, cuando la rabia te consume, a veces la gente busca formas de hacer justicia por su propia mano. Y en lugares como Catemaco hay quien ofrece ese tipo de servicios. Gente que dice poder cobrar venganzas, hacer que quien te hizo daño pague. Esta historia me la contó un primo que vive allá. Él conoció a la persona de quien les voy a hablar. Vio con sus propios ojos lo que pasó. Si alguna vez alguien les hace tanto daño que piensan en vengarse usando estos métodos, acuérdense de esta historia, porque la venganza siempre cobra su precio. Y ese precio lo paga uno mismo. Me llamo Patricia Hernández Luna. Tengo 43 años y viví toda mi vida en Catemaco, Veracruz. Hace 5 años hice algo de lo que me voy a arrepentir hasta el día que me muera. Pedí una venganza. Y conseguí exactamente lo que pedí. Pero perdí mucho más de lo que gané. Mi historia empieza hace 7 años. Yo estaba casada con Javier desde hacía 15 años. Teníamos 2 hijos. Un niño de 14 y una niña de 11. Yo trabajaba en una tienda de abarrotes que era de mi familia. Javier trabajaba en el puerto. No éramos ricos, pero vivíamos bien. Éramos felices, o eso creía yo. Un día llegué temprano a casa. Era como las 3 de la tarde. Normalmente llegaba a las 6, pero ese día cerré la tienda antes porque me sentía mal del estómago. Cuando entré a la casa escuché ruidos arriba. Voces. Una risa que no era de Javier. Subí las escaleras con el corazón latiéndome fuerte. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta. Empujé la puerta y ahí estaban, Javier y mi hermana menor, Cecilia, en mi cama. No voy a describir lo que sentí en ese momento. No tengo palabras para ese tipo de dolor. Grité. Lloré. Ellos se levantaron rápido, tratando de vestirse, tratando de explicar.
Javier me rogaba perdón. Decía que había sido un error, que llevaban solo unas semanas viéndose, que no significaba nada. Cecilia lloraba, me decía que lo sentía mucho, que no había sido su intención herirme. Los corrí a los dos. Le dije a Javier que se fuera de la casa. A Cecilia le dije que no quería volver a verla en mi vida. Los días siguientes fueron horribles. Tuve que contarles a mis hijos que su papá y yo nos íbamos a separar. Ellos lloraron. Me preguntaban por qué. No les pude decir la verdad. No les pude decir que su papá me había engañado con su propia tía. Mi familia se enteró. Mis papás, mis otros hermanos, todos. Hubo una división terrible. Algunos me apoyaron a mí. Otros defendieron a Cecilia. Dijeron que estas cosas pasan, que el amor no se controla. Pero lo peor vino después. Javier y Cecilia no terminaron su relación. Al contrario, empezaron a andar abiertamente como pareja. Los veía juntos en el pueblo. Iban de la mano. Se besaban en público, como si no les importara el daño que me habían hecho. Y la gente murmuraba. Me señalaban. Sentía sus miradas de lástima cuando pasaba por la calle. Escuchaba sus comentarios. Pobre Patricia. Su esposo la dejó por su hermana. ¡Qué vergüenza! El dolor se fue convirtiendo en rabia. Una rabia que me quemaba por dentro. No podía dormir. No podía comer. Solo pensaba en ellos. En lo que me habían hecho. En cómo se habían burlado de mí. Mis hijos empezaron a tener problemas. Mi hijo se peleaba en la escuela. Mi hija lloraba todas las noches. Y Javier apenas los iba a ver. Estaba muy ocupado con su nueva vida con Cecilia. Un año después de que los descubrí, ellos se fueron a vivir juntos. Rentaron una casa en el centro de Catemaco. Javier dejó de darme dinero para los niños. Decía que no tenía. Pero yo sabía que estaba gastando todo en Cecilia. Traté de seguir adelante. Intenté enfocarme en mis hijos, en mi trabajo. Pero la rabia no se iba. Me consumía. Cada vez que los veía juntos. Cada vez que escuchaba que alguien hablaba de ellos. Sentía que me moría de coraje. Fue entonces cuando una clienta de la tienda me habló de Doña Remedios. Era una curandera que vivía a las afueras del pueblo. Una señora mayor que, según decían, tenía mucho poder. Gente venía de otros estados a verla. La clienta me dijo que Doña Remedios hacía trabajos de venganza, que si alguien te había hecho daño, ella podía hacer que pagaran. Me dio su dirección. Me dijo que fuera si quería hacer justicia. Al principio no consideré ir. Yo había sido católica toda mi vida. No creía mucho en brujerías, pero la rabia era más fuerte que mis creencias. Quería que Javier y Cecilia sufrieran como yo estaba sufriendo. 2 años después de haberlos descubierto juntos, finalmente fui a ver a Doña Remedios. Su casa estaba en un lugar apartado, rodeada de árboles. Era una casa sencilla pero limpia. Me abrió una señora de como 70 años, bajita, delgada, con el pelo blanco recogido en un chongo. Tenía ojos muy oscuros que parecían ver a través de mí. «Sé por qué vienes», me dijo antes de que yo hablara. «Vienes por tu esposo y tu hermana, quieres que paguen por lo que te hicieron». Le pregunté cómo sabía. Ella solo sonrió. «Aquí en Catemaco todos sabemos todo», me dijo. «Y sé que has estado cargando con ese dolor por 2 años, que no te deja vivir, que solo piensas en venganza. Asentí. Ella me hizo pasar. Su casa por dentro estaba llena de imágenes religiosas, velas, hierbas colgando del techo. Olía a copal. Me senté y le conté todo. Le dije lo que me habían hecho, cómo me sentía, cuánto quería que sufrieran. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella me miró seria. «Puedo hacer que paguen», me dijo. «Puedo hacer un trabajo para que su relación se destruya, para que sufran, para que se arrepientan de lo que te hicieron». Le pregunté qué necesitaba. Ella me explicó que necesitaba algo personal de cada uno. Un cabello, un pedazo de ropa, algo que hubieran usado. También necesitaba que yo estuviera segura de que quería hacer esto. «¿Por qué necesito estar segura?», le pregunté. «Porque una vez que se hace este tipo de trabajo», me dijo, «no hay vuelta atrás. Ellos van a sufrir, sí, pero tú también vas a pagar un precio, porque la venganza nunca es gratis. Siempre cobra algo de quien la pide». Le pregunté qué precio. Ella negó con la cabeza.
Eso no lo puedo saber hasta que se haga el trabajo, me dijo. Cada persona paga diferente. Algunos pierden la paz, otros pierden más, pero todos pierden algo. Debí haberme ido en ese momento. Debí haber entendido la advertencia. Pero el dolor y la rabia eran tan fuertes que no me importó. Le dije que quería hacerlo, que me daba igual el precio. Ella asintió. Me dijo que consiguiera lo que necesitaba y regresara en 3 días. Conseguir las cosas fue fácil. Mis hijos todavía iban a casa de su papá algunos fines de semana. Les pedí que me trajeran un cepillo de cabello de Javier sin que él se diera cuenta. Para Cecilia fue más difícil, pero encontré la forma. Sabía dónde trabajaba. Esperé a que saliera y la seguí. Cuando entró a una tienda, vi que dejó su suéter en una banca afuera. Tomé un pedazo pequeño de la tela. Ella no se dio cuenta. Regresé con doña Remedios 3 días después con todo lo que me había pedido. Ella revisó las cosas y asintió. «Esto servirá», me dijo. «El trabajo va a tardar 1 semana en hacer efecto. Después de eso vas a empezar a ver los resultados». Me hizo sentarme en una silla en medio de la sala. Dibujó un círculo alrededor de mí con algo blanco, tal vez sal. Luego puso los cabellos y el pedazo de tela en un plato de barro negro. Les prendió fuego mientras rezaba en un idioma que no conocí. El humo que salía era negro y espeso. Olía horrible. Me daban ganas de vomitar, pero me quedé quieta. Doña Remedios seguía rezando, cada vez más fuerte. Entonces sentí algo raro, como si el aire se pusiera pesado, como si algo hubiera entrado a la habitación, aunque no podía ver qué. Doña Remedios dejó de rezar. El fuego se apagó solo. Ella me miró. «Ya está hecho», me dijo. «En los próximos días ellos van a empezar a sufrir. Su relación se va a destruir. Van a tener problemas, peleas, dolor. Van a arrepentirse de lo que hicieron». Le di el dinero que me pidió. No era mucho. Me fui de su casa sintiéndome extraña, como si algo hubiera cambiado dentro de mí, pero no supiera qué. La primera semana no pasó nada visible, pero empecé a sentirme rara. Tenía pesadillas donde veía a Javier y Cecilia sufriendo. Cosas horribles que no quiero describir. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. 2 semanas después del ritual empezaron a llegar los resultados. Me enteré por una conocida que Javier y Cecilia habían tenido una pelea terrible, que los vecinos escucharon gritos, cosas rompiéndose, que la policía tuvo que ir porque alguien llamó por el escándalo. Me sentí satisfecha. Pensé que esto era lo que quería, que merecían sufrir, pero esa misma noche tuve una pesadilla peor que todas las anteriores. Vi a mis hijos llorando. Los vi perdidos, asustados, llamándome. Desperté gritando. Y desde esa noche las pesadillas nunca pararon. En las siguientes semanas me fui enterando de más cosas. Javier perdió su trabajo. Lo corrieron porque llegó borracho y se peleó con su jefe. Cecilia empezó a tener problemas de salud. Se desmayaba sin razón. Le daban dolores que los doctores no podían explicar. Su relación se estaba destruyendo tal como doña Remedios había prometido. Se peleaban todo el tiempo. Javier empezó a tomar más. Cecilia se puso paranoica. Decía que alguien le había hecho brujería, y yo debería haber estado feliz. Debería haber sentido que finalmente había justicia, pero no sentía nada de eso, porque mientras ellos sufrían, yo también empecé a sufrir. Las pesadillas se volvieron insoportables. Cada noche veía cosas horribles, no solo a ellos sufriendo. Veía a mis hijos. Los veía tristes, dañados, rotos por todo lo que estaba pasando. Y en los sueños, yo sabía que era mi culpa. Empecé a sentirme mal físicamente. Me dolía el pecho constantemente. Sentía un peso que no se quitaba. Los doctores decían que era ansiedad. Me recetaban pastillas, pero no ayudaban. Lo peor fue cuando mis hijos empezaron a cambiar. Mi hijo se puso violento en la escuela. Mi hija dejó de hablar casi por completo. Los dos empezaron a tener pesadillas también. Se despertaban llorando, diciendo que veían cosas feas. Los llevé con psicólogos. Todos decían que era por el trauma del divorcio, por la situación con su papá. Pero yo sabía que era algo más, algo que yo había causado. 3 meses después del ritual, Javier tuvo un accidente.
Se cayó de unas escaleras en una construcción donde estaba trabajando. Se rompió varias costillas, un brazo, la pierna. Estuvo en el hospital 2 semanas. Cuando me enteré no sentí satisfacción. Sentí horror, porque esa misma noche yo había soñado exactamente eso. Lo había visto caerse en mi pesadilla. Y al día siguiente pasó. Ahí entendí algo terrible. No solo estaba viendo su sufrimiento, de alguna forma yo estaba conectada a ello. Cada cosa mala que les pasaba, yo la sentía. La vivía en mis sueños. Y mis hijos también estaban siendo afectados. Fui a buscar a doña Remedios. Desesperada. Necesitaba que parara el trabajo, que deshiciera lo que había hecho. Cuando llegué a su casa, ella ya me estaba esperando en la puerta, como si supiera que iba a ir. «¿Quieres que lo detenga?», me dijo. «Pero ya te dije que no se puede deshacer», le rogué. Le dije que mis hijos estaban sufriendo, que yo estaba sufriendo, que había sido un error. Ella negó con la cabeza. «El trabajo ya está hecho», me dijo. «Ellos van a seguir pagando. Y tú vas a seguir sintiendo cada parte de ese pago. Porque eso es lo que pediste. Venganza. Y la venganza siempre se lleva algo de quien la pide». Le pregunté hasta cuándo iba a durar. Ella se quedó callada un momento. «Hasta que se cumpla el ciclo», me dijo. «Puede ser meses, puede ser años. Depende de cuánto daño les hicieron a ti y cuánto daño estés dispuesta a recibir tú de vuelta». Salí de su casa destrozada. No había solución. Solo tenía que vivir con lo que había hecho. Los meses siguientes fueron un infierno. Javier perdió todo. Su trabajo, su salud, su dinero. Empezó a vivir en casa de un amigo porque ya no podía pagar renta. Tomaba todo el tiempo. Se veía acabado. Cecilia se puso peor. Los doctores finalmente le diagnosticaron algo en el estómago. Necesitaba tratamiento caro que ella no podía pagar. Mi familia hizo colecta para ayudarla, pero no era suficiente. Y yo los veía sufrir y no sentía nada bueno. Solo culpa. Un peso horrible que crecía cada día, porque mis hijos también estaban pagando. Mi hijo fue expulsado de la escuela por pelearse. Mi hija dejó de comer. Se puso tan delgada que tuve que hospitalizarla. Los doctores dijeron que era depresión severa. Traté de explicarles que su papá estaba pasando por problemas, pero que los amaba. Pero ellos me miraban con ojos vacíos, como si hubieran perdido la esperanza en todo. Un año después del ritual, Cecilia vino a buscarme. Se veía terrible. Había bajado mucho de peso. Tenía ojeras profundas. Se veía desesperada. «Patricia», me dijo llorando, «sé que me odias. Y tienes razón en odiarme. Lo que hice fue imperdonable. Pero por favor, si tú me hiciste algo, si me mandaste a hacer brujería, quítamela. No por mí, por nuestros papás. Están sufriendo al vernos así». Por primera vez en mucho tiempo vi a mi hermana como lo que era. Una persona rota. Alguien que estaba pagando un precio demasiado alto por un error. Le dije la verdad. Le conté que sí había ido con una curandera, que había pedido que sufriera, que ahora me arrepentía pero que no podía deshacer el trabajo. Ella se derrumbó. Lloró en mis brazos como cuando éramos niñas, y yo lloré con ella, porque las dos estábamos pagando, las dos estábamos sufriendo, y nuestros hijos también. Le pregunté si podía perdonarme por lo que había hecho. Ella me dijo que si yo podía perdonarla a ella primero. Nos abrazamos, lloramos juntas, nos pedimos perdón. Pero eso no detuvo lo que había puesto en marcha. Javier terminó en la calle, literalmente, perdió todo. Ahora vive pidiendo dinero en las esquinas de Catemaco. Cuando mis hijos lo ven así se ponen a llorar. Le dan lo que pueden, pero él lo gasta en alcohol. Cecilia tuvo que regresar a vivir con nuestros papás. Ya no puede trabajar. Está enferma todo el tiempo. El tratamiento no ha funcionado. Los doctores dicen que es algo raro que no pueden curar completamente. Y yo cargo con esto todos los días. Con saber que yo causé todo esto. Que mi venganza no solo destruyó a Javier y Cecilia. Destruyó a mis hijos. Destruyó a mi familia. Me destruyó a mí. Las pesadillas nunca pararon. Cada noche veo su sufrimiento. Cada noche revivo todo lo que les está pasando. Y no puedo hacer nada para detenerlo. Mis hijos están en terapia. Han mejorado un poco, pero nunca van a ser los mismos. Mi hijo tiene problemas de ira que no puede controlar.
Mi hija tiene ataques de pánico. Los dos tienen miedo constante de que algo malo pase. Y tienen razón en tener miedo, porque el trabajo sigue activo, sigue cobrando, no solo de Javier y Cecilia, de todos nosotros. Hace 6 meses mi papá se enfermó del corazón. Mi mamá se puso muy mal de los nervios viendo sufrir a sus 2 hijas y a sus nietos. Mis otros hermanos se alejaron. No quieren estar cerca de todo este caos. Fui a ver a doña Remedios una última vez hace 3 meses. Le rogué que si había alguna forma de detenerlo, aunque fuera pagando más, lo hiciera.